¿Qué pasaría si en lugar de rechazar, le abriéramos la puerta a la incomodidad? Espacio Incómodo es una invitación a humanizarnos, al autocuestionamiento, a la curiosidad, a la vulnerabilidad y a la toma de responsabilidad. Hablemos sin juicio. ¿Es posible usar la incomodidad como medio para la transformación y el crecimiento? Descubrámoslo juntos. Vámonos poniendo cómodos con lo incómodo. Pues yo ya quiero empezar porque estoy muy emocionada de tener a Natalia Rebollo en el estudio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Incómodo, ni saludé. Hoy vamos a tocar un tema que yo creo que voy a salir un poco del closet en este episodio. Les decía que yo amo, que es el tema de los psicodélicos. Vamos a hablar de los psicodélicos desde la perspectiva de dónde viene tanta prohibición y tabú hacia estas sustancias y qué se está haciendo actualmente en México desde la perspectiva legal. Natalia tiene una maestría en Derechos Humanos, es abogada, y a mí me encanta que esté aquí porque Natalia es la persona que está al frente hoy en día de buscar una regularización, pues yo diría como constructiva alrededor del uso de los psicodélicos. Tiene una profunda conexión con las poblaciones indígenas donde se practican estas cosas, y es una creyente de una palabra quechua que a mí me parece fascinante, ¿no? Que es el Aini, que es la reciprocidad. Todo eso que recibimos de la tierra, cómo lo regresamos, ¿no? Creo que para mí hoy estar aquí sí es muy vulnerable porque nunca había hablado abiertamente del amor y la cantidad de regalos que yo he recibido de estas plantas sagradas, porque he recibido muchos regalos, y creo que me toca un poco regresar, ¿no? y hablar desde estas plantas desde una nueva perspectiva. Entonces me siento muy afortunada de tenerla aquí. Vamos a hablar justamente de qué son estas plantas, qué son estas sustancias, por qué abren un nuevo horizonte en donde la farmacología se ha quedado como muy atorada, y qué está sucediendo en México en relación a este tema, ¿no? Que creo que es muy interesante. ¿Qué está pasando a nivel legal? Si son legales, si no son legales, y qué se está dando. Entonces creo que podríamos hablar horas. Yo tengo un montón de preguntas, pero bueno, bienvenida Natalia, te paso la palabra. No sé si ¿cómo te gustaría presentarte a ti? Pues muchas gracias. Me gusta presentarme pues siempre como una persona que ha entendido que parte del AINI también es cuál es ese servicio que tenemos a la vida. La defensa de las plantas no es defender las plantas, sino es defender una sustancia, ¿no? Es realmente defender una forma de estar en la vida. Y ese es como un poco mi motor, ¿no? Ese es mi servicio, ese es mi AINI a la vida. Okay. Y cuéntanos, ¿cómo es tu historia? ¿Cómo llegas a este lugar de defender toda esta cosmovisión? Pues por lo mismo, o sea, estudié Derecho realmente sin querer hacerlo, okay. Pero era como dentro de las carreras que había disponibles, era la que un poco más me hacía sentido, en el sentido de que siempre he tenido una afinidad o una pregunta de vida que es la justicia, ¿no? Como esta noción un poco ambivalente de la cual sinceramente poco sabemos, por lo menos en la justicia que se imparte en las cortes, ¿no? Por así decirlo. Y fue más bien una cuestión filosófica la que me lleva a estudiar el derecho, como realmente a cuestionar el hecho de que algo esté en ley y que sea legal, no necesariamente es que sea justo. Entonces, en esta disyuntiva me vuelvo abogada y después me concentro mucho en los pueblos indígenas, ¿no? Después, con el tiempo, viendo los ecosistemas, viendo cómo se relacionan, esta relación simbiótica que tienen con sus tierras ancestrales, con el agua, con la naturaleza, con el sol, con la luna, con un muy largo etcétera, pues me doy cuenta que realmente hay una intersección fascinante entre los pueblos indígenas y las plantas que utilizan de manera ancestral, que además están prohibidas en la ley. Entonces ahí vino aún más la cuestión de la justicia de la que hablaba, porque el hecho de que, como decía, el hecho de que sea legal su prohibición no significa que sea justo, ¿no? Y hay cuestiones que son justas pero no son legales. Entonces me tocó desde ese momento elevar un poco esta pregunta que yo tenía en la vida, para realmente volverme pues un puente, ¿no? Entre dos modelos que no se comunican y que son necesarios para realmente revertir lo que es, desde mi punto de vista, pues una colonización o una nueva forma, ¿no? De colonización que está vigente en las leyes mexicanas y a veces internacionales también. Me encanta. Tengo muchas preguntas, quiero ir en orden para que no nos desorganicemos, pero voy a saltar un poquito algo que me encantó que me contaste. ¿Cuándo empieza la prohibición de estas sustancias? ¿No? Porque creo que lo que tú me contaste es que tú te interesas mucho por entender
¿por qué se prohíben estas sustancias? Porque parece ser que la prohibición genera mucho más problemas que soluciones. ¿De dónde viene la prohibición de estas sustancias? Bueno, la prohibición es un sistema de, digamos, de pensamiento, Okay. de filosofía, que tiene sus raíces en la colonización, básicamente. Sobre todo cuando, bueno, con la llegada de los españoles, pues obviamente traían claramente la misión de una colonización también espiritual, al imponer una religión que facilitaba también la colonización política, etcétera. Y entonces, en ese momento, a la hora que los colonizadores empiezan a ver cómo las poblaciones indígenas, los pueblos originarios que había en México, utilizaban estas sustancias, ¿no? Como es el peyote o como es los hongos. Y pues bueno, en los registros, por ejemplo, el Archivo General de la Nación, hay más de 300 documentos que nos indican de juicios que hubo en la Santa Inquisición en contra de estas poblaciones indígenas, ¿no? Porque atentaban en contra de la fe católica. Entonces, son las primeras leyes, ¿no?, que se empiezan a ver, por lo menos en México, que prohíben una sustancia. Por otro lado, un poco antes, en China, con la cuestión del opio, empieza también esta prohibición, porque pues, lo que es hoy Reino Unido era, digamos, uno de los países principales para el negocio del opio. Entonces, dada la excesiva oferta que había del opio, en China hubo este abuso de la sustancia y hubo también un edicto que la prohibió, ¿no? Entonces son como esos dos momentos en donde vemos que hay potencias coloniales que están buscando prohibir sustancias de alguna forma, ¿no? Todas en ese momento de origen vegetal. Y creo que es muy interesante lo que dices porque, digo, tal vez esta es mi opinión, pero de lo que yo entiendo es, a la hora que tratan de colonizar, estas sustancias tienen un impacto en la psique que abren la mente, ¿no? Entonces, cuando la gente está consumiendo cosas como el peyote, los hongos, la ayahuasca, pues hay una expansión en la conciencia. Y una persona que está en un proceso de expansión de conciencia es mucho más difícil pues de dominar, de manipular, de cambiar. ¿Tú crees que esto es cierto, que no es cierto, que hay como algo de verdad en decir vamos a prohibir estas sustancias porque van a volver la colonización mucho más complicada? O sea, yo creo que detrás de la prohibición de estas plantas o de estos hongos de uso ancestral, lo que realmente había también detrás era la prohibición de una cosmovisión. Okay. Es una forma de estar en la vida, es esta relación simbiótica muy prolongada, ancestral, que tenían los pueblos originarios con estas sustancias, ¿no? Entonces, era realmente suprimir un modelo de estar en la vida para entonces poder facilitar una colonización, ¿no? Que en ese momento pues era la espiritual y tal es el caso que, por ejemplo, se toma la figura de Tonantzin-Coatlicue, se convierte en Virgen de Guadalupe desde la antropología, no es una opinión personal porque no tengo los estudios que se requieren para afirmar algo así, pero se convierte Tonantzin-Coatlicue en la Virgen de Guadalupe, ¿no? Desde esa perspectiva o esta teoría, y entonces es cuando se logra, digamos, pues, facilitar esta colonización a través de la fe católica, ¿no? Entonces la religión en ese momento pues era claramente un instrumento que facilitaba la colonización y las plantas pues eran desde luego una forma de resistir esa colonización. Entonces suprimiendo las plantas se suprime la cosmovisión y es mucho más fácil, voy a repetir eso, se suprimen las plantas, claro, se suprime la cosmovisión y se logra una colonización. Y es súper interesante que no, o sea, yo nunca en la historia del México antiguo se habla del peyote y de los hongos como una parte tan esencial, ¿no? O sea, eso se borró. Yo me enteré hasta que tú me lo contaste, pero era una parte pues muy central de todas estas culturas. Bueno, es, por ejemplo, en Perú, en la selva, es una parte central de su cultura. Por supuesto, y es también gracias a esta comunión con estas sustancias que muchos de los ecosistemas que las rodean permanecen vivos, como la selva amazónica tiene como un eje fundamental también el uso de las plantas, que a su vez genera comunidad, que a su vez genera esta unión para la resistencia, por ejemplo, a productos extractivos, ¿no? Y a todas las atrocidades que se enfrentan en la selva, ¿no? O el desierto de Viricuta, que también es como el tema del peyote, el jicuri, pues une a las comunidades para poder estar en contra de la minería, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en Oaxaca, la sierra, ¿no? Es una parte fundamental para la existencia del hongo, ¿no? Como un bioma que necesariamente ha de conservarse. Entonces, no es nada más eso, sino que va mucho más allá de la importancia que ha tenido para preservar los ecosistemas. Y también, pues, únicamente recordando que la tradición indígena pues, es normalmente una tradición oral,
Entonces no tenemos estos escritos o no tenemos esta forma de narrar, como es algo que viene completamente del mundo europeo, en donde, por ejemplo, los códices que se tienen de los colonizadores, Fray San Bernardino de Sahagún, etc., en estos códices que realmente son hechos por ellos, es que podemos conocer toda la farmacopea en ese momento que había, ¿no? O sea, la relación con las plantas, para qué servían, su comunión, el peyote, que en ese momento es donde empieza la demonización de las drogas, ¿no? Narran los colonizadores, ¿no? Entran en contacto con demonios. Eso va en contra de la fe católica, ¿no? Y entonces empieza en la Santa Inquisición pues una guerra para erradicar todas estas sustancias. Y lo que es pues muy curioso es que eso se ve también hoy en día, ¿no? No es algo que hemos podido trascender o sanar del todo, ¿no? Entonces existen estas formas de neocolonización, tal vez ahora tomando una forma como de leyes, ¿no? Una colonización jurídica, pero que suprime la cosmovisión y la memoria de un pueblo, ¿no? Entonces realmente seguimos en un tiempo de colonización. Órale, quiero preguntar algo, pero estoy como muy impresionada. Hace la entrevista antes de tú estábamos hablando de menstruación, y justamente con la menstruación pasó un poco lo mismo. O sea, las mujeres antes, la menstruación era algo muy importante, se levantaban las naguas, menstruaban en la tierra, eran honradas por los hombres al momento de la menstruación, y eso también es algo que se pierde en la colonización, ¿no? Son como parte de todas estas pues unión con la naturaleza, con la tierra, con el planeta que se va perdiendo. ¿Cuál es el impacto que creo que me hablabas un poco sobre la farmacología hoy está atorada, ¿no? Que creo que es un poco de las razones por las que hay una esperanza o se empieza a ver un poco de luz, ¿no? Ya hay varios artículos científicos que hablan del poder de la psilocibina, se están empezando a estudiar en laboratorios el uso de estas plantas para tratar muchas de las enfermedades de salud mental. Y tú me hablas un poco sobre cómo la farmacología hoy está topada en relación a lo que se puede y no se puede hacer. Sé que has trabajado con psiquiatras hablando de estos temas. No sé si nos puedas compartir algo de eso. Pues incluso los profesionales de la salud han mostrado su preocupación. De entrada porque, como dices, ¿no? la psicofarmacología está en una especie de crisis en donde no hay nuevos componentes para atender la salud mental. Los antidepresivos se encuentran por serendipia, o sea, no es que realmente lo estaban buscando. Y esto fue hace muchos años, pero realmente no ha habido nuevos componentes. Y entonces la salud pues, se ha visto agravada por cuestiones varias, ¿no? De entrada por el contexto que vivimos, ¿no? Y concentrándome solo en México, pues justamente, o por lo menos mi postura, es que derivado también de una guerra fallida contra las drogas, pues hay un nivel de trauma muy, muy alto. Estamos muy expuestas a la violencia, ¿no? No es normal ver las noticias y ver las desgracias que ocurren, y eso se ha vuelto normal. Y eso eleva el trauma, ¿no? Vemos el tema de violencia contra las mujeres, etcétera. Y eso ha aumentado también el tema de la salud. Entonces, ante la crisis de la psicofarmacología en deliberar nuevas soluciones para la salud, es que entonces diferentes organismos, instituciones han empezado a investigar estas sustancias, ¿no? Que ahí es donde los pueblos indígenas dicen, bueno, ¿por qué es necesario investigarlas, ¿no? Si hemos estado usándolas desde antes de 1300, y ahora, claro, hay que producir evidencia para probar su seguridad, ¿no? Y claro, es el contexto también lo que es importante. Por ejemplo, en las sociedades no indígenas, pues claro que hay que evaluar otros indicadores de salud, porque también hemos perdido el componente comunitario, que normalmente se conserva en las comunidades indígenas. Entonces sí que hay que estudiar esta variabilidad, pero realmente es que se ve que han sido utilizadas de manera segura, sin ningún tipo de adversidad en los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, pues ahora es cuando se vive este momento que muchos le llaman el renacimiento psicodélico, en donde están estudiando estas moléculas, ¿no? Como nuevas alternativas para atender a la salud. Okay. Y tal vez yo puedo hablar en primera persona. Es impresionante lo que hacen estas sustancias. Creo que podemos hablar ahorita. A mí me gusta mucho la palabra que tú haces. Creo que mencionas dos cosas que me parecen muy importantes, que no sé si nos puedes platicar más. La cosmovisión, o sea, que es importante, si se van a utilizar estas plantas, utilizarlas con la cosmovisión que la acompañan, ¿no? Porque creo que no es la planta en sí, sino hay toda una cosmovisión. Y lo que dices de la comunidad, que las poblaciones indígenas sabían utilizar estas plantas en un formato específico y en un formato de comunidad, porque creo que muchos de los riesgos, y no soy experta, entonces corrígeme, que hay es
que estas sustancias se puedan usar en una forma en la que no se respeta la cosmovisión y el formato y entonces se pierde lo que se puede estar haciendo, ¿no? Como los chocongos, ahora la gente, los chocongos, las bodas, la gente se pone mal por los chocongos. Pues es que no es la forma en la que se usan los hongos, no están respetando la cosmovisión y por lo tanto no vas a llegar al mismo resultado, ¿no? Mi opinión personal. ¿Qué dirías tú de...? Hice muchas preguntas, pero ¿qué dirías tú de esto? Claro, hay contextos, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema del cannabis, ¿no? Que vemos que, por ejemplo, tiene un uso religioso con los rastafaris. Están reconocidos como una religión, han ganado casos en Sudáfrica, por ejemplo, o en Jamaica también ciertas poblaciones que se identifican que así como la Iglesia Católica utiliza el vino como parte de su sacramento, aun cuando son menores de edad y le están dando una sustancia prohibida a una persona que es menor de edad, pues hay personas que utilizan en su religión plantas, como es el cannabis o como es, por ejemplo, el santo daime que utiliza la ayahuasca o la unión de vegetal que utiliza la ayahuasca o incluso desde otra perspectiva, el uso religioso en comunidades indígenas pues sería toda esta farmacopea que ofrece, ¿no? Entonces hay diferentes contextos, uno es el religioso, otro desde luego es como el originario, ¿no? Que es el ancestral que siempre va acompañado no nada más de la planta sino el contexto, ¿no? Yo creo que por ejemplo, la potencia del canto, ¿no? Según qué formato, pues hace parte fundamental, son curanderos, o sea, son médicos conocedores de su disciplina, ¿no? Y saben cómo curar, no nada más con la sustancia, sino en apoyo con la sustancia, pero realmente es más allá, es mucho más complicado, son sistemas autóctonos de salud. Y años de estudio y de práctico y de disciplina. O sea, no es como que se despiertan una mañana y dicen, ahora te tomas esto, ¿no? Hay un estudio... No, y muchos de ellos tienen sus maestros que incluso son maestros espirituales, no están en el mundo físico, ¿no? Sino que bajan a darles estas enseñanzas y es como se va perpetuando el conocimiento ancestral y se pasa de tradición oral, ¿no? Entonces no hay bibliotecas, no existen escuelas donde se enseñe per se así como nosotros estudiamos en la universidad, ¿no? Entonces, pues es realmente todo un sistema de salud que no puede compararse al sistema biomédico, ¿no? Entonces, volviendo al tema recreativo, pues claro, hay sustancias, por ejemplo, que han mostrado que en un contexto recreativo no tienen mayor problema, ¿no? O sea, ha habido países que han apostado por regular el cannabis o así, pero hay otras sustancias que claro que podrían traer riesgos para la salud, utilizadas en un contexto no adecuado o no apropiado. Y eso es la parte que le llamamos la reducción de riesgos, ¿no? O sea, en esta cuestión de eliminar el prohibicionismo, es únicamente concentrarnos en, bueno, ¿cómo podemos reducir al mínimo los riesgos que puede traer una sustancia recreativa en el uso, ¿no? Pero no prohibirla, como es el alcohol. O sea, el alcohol es la principal causa de muerte en jóvenes, mayoritariamente por accidentes automovilísticos, ¿no? Es una de las principales causas. Sin embargo, el alcohol no está prohibido. Ni está mal visto. Ni está tiene mal visto, un está estigma. normalizado, es parte de la sociedad, es más, está bien visto, ¿no? Hace parte de toda una cultura, etc. Y no está prohibido en su totalidad, ¿no? Hay ciertas reglas, mayores de edad, etc. Pero eso es donde empieza esta ambivalencia de las políticas de drogas, ¿no? O sea, es realmente haciendo un examen de qué es una droga, pues hay muchas sustancias que están fuera de la ley, que califican como droga, y hay muchas sustancias que están dentro de la ley que no pueden calificarse como drogas, conforme a la ciencia, ¿no? Entonces ahí es donde, basta darse cuenta de esto para ver que las políticas de drogas son cuestiones políticas, nunca se basaron en ciencia, nunca se basaron realmente en sus propiedades farmacológicas, en su riesgo a la salud, en su toxicidad, simplemente fue una cuestión política, y los años 60 fueron un claro ejemplo. O sea, cuando viene la prohibición, por ejemplo, del LSD, de la MDMA, de todas estas sustancias, pues se hace realmente para contrarrestar el movimiento de la contracultura. Entonces viene esta, digamos, segunda ola del prohibicionismo después de la colonización, pero realmente era para suprimir un despertar, ¿no? Pero después, hoy que vemos, pues realmente hablando, por ejemplo, de moléculas sintéticas como lo es el MDMA, pues resulta que no genera adicción, que no genera toxicidad, y resulta que puede tener efectos terapéuticos utilizados en un cierto contexto terapéutico, ¿no? Y está en fase 2 para hacer medicamento en los Estados Unidos, ensayos clínicos, y
Entonces, eso nos habla de que realmente la prohibición de drogas pues, se hizo de manera muy arbitraria. Claro. Yo tengo trastorno de estrés postraumático diagnosticado. Hice 1000 terapia y el día que hice MDMA. Ajá, lo he hecho 2 veces en mi vida. Impresionante lo que generó en mí. Y además impresionante porque estás consciente, sabes qué está pasando, jamás no vas a agredir a una persona. Entonces lo que dices es muy interesante, ¿no? Tienes una sustancia como el alcohol, que sí está vinculada a muchísima violencia, que no está prohibida, y tienes sustancias que no generan ninguno de estos riesgos que están prohibidas, ¿no? ¿Y qué está pasando? Ya lo acabas de decir, lo estoy repitiendo, yo sé, pero es muy interesante cuestionarnos por qué están prohibidas. Y como que tal vez lo repito porque creo que invitando a la audiencia a cuestionarse, ¿por qué el alcohol es tan legal y tan común cuando sí genera muchos daños a la salud, daños a la sociedad, ¿no? Daños, o sea, y estas sustancias que no hay ninguna evidencia, las satanizamos como, ¿no? Por una historia de un caso del primo que ni siquiera conocemos, ¿no? O sea, mucho de lo que salía cuando Nixon, la gente se avienta de las ventanas. ¿Es cierto? Probablemente no. Sí, yo creo que se retoma un poco este discurso de la colonización, de la demonización de las drogas, ¿no? Entonces es todo el tiempo demonizarlas. Y ni siquiera se demonizan por, bueno, a ver, tiene potencial de abuso, realmente puede generar un nivel de toxicidad preocupante. No, o sea, en ningún momento. Wow. Y en general, yo diría, la mayoría de las políticas en materia de salud no se basan en ciencia. No manches, órale, claro. O sea, como que tenemos la idea de que están basadas en ciencia y que son un riesgo de salud y no hay nada de evidencia que... Yo creo que no hay nada... Bueno, a ver, sigue, perdón, ya no te voy a interrumpir. No, nada más. O sea, creo que hay 2 cosas que es interesante. No hay nada de evidencia que son un riesgo para la salud y, en segundo lugar, no hay nada de evidencia que la prohibición ayuda a disminuir el consumo, ¿no? No, de hecho, lo que hay evidencia es que la prohibición hace de todo menos reducir el consumo. Exacto. Cuando hay una prohibición, lo primero que ocurre son los mercados ilícitos. Ajá. Y lo segundo que ocurre es que se eleva la corrupción. Y lo tercero que ocurre es que las personas están consumiendo algo que no tienes ni idea de qué es. Y lo vemos con el fentanilo. El fentanilo es una sustancia, por no decir droga, es una sustancia que es legal, que viene de la industria farmacéutica legal, con un potencial de abuso nunca antes visto, mucho más adictivo que la propia heroína, que está siendo recetada de manera exponencial por terapeutas y médicos en los Estados Unidos, y el potencial de abuso y su alto potencial adictivo ha hecho que surja un mercado ilícito y la gente lo que consume son componentes que compran en el mercado ilícito que no sabemos que tienen. Claro. Eso no es reducir los riesgos, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cómo prohibir únicamente lo que hace es trae corrupción, trae violencia, trae mercados ilícitos y encima trae una inseguridad total para la persona que la consume porque no tiene ni la menor idea de lo que se está metiendo al cuerpo porque no es legal, no está en el mercado legal donde tú sabes que esta aspirina trae cierto gramaje de todo y no tienes ni idea de lo que estás tomando. Entonces, ese es el verdadero riesgo a la salud pública, ¿no? O sea, el riesgo a la salud pública es la prohibición. Órale. Y no nada más por el efecto que puede traer en la salud de la persona, sino en el contexto, y lo vemos en México. O sea, aquí está prohibido, obviamente, la guerra contra las drogas que se exacerba en el 2006, pues trae como, obviamente, efecto secundario, pues una guerra contra las drogas, en donde inicia los índices de violencia nunca antes visto, después se legaliza la guerra contra las drogas y después se constitucionaliza la guerra contra las drogas y ahora se militariza la guerra contra las drogas. Entonces, yo creo que como sociedad mexicana que tenemos, yo creo que todas las personas en México tenemos un ejemplo vivo de la violencia muy accesible y si no es que lo hemos vivido en carne propia, eso genera también el síndrome de estrés postraumático. Claro. Eso genera también mucho trauma en poblaciones, ¿no? y los índices de violencia. Y eso es a causa del prohibicionismo y una guerra militarizada y fallida en contra de las drogas. Entonces, cada vez hay más presupuesto para la guerra contra las drogas, pero cada vez hay más violencia y cada vez hay más drogas. Entonces, claramente esa estrategia es algo que nos tenemos que, como mexicanas, como mexicanos, realmente cuestionarnos. Imagínate, o sea, no tengo el dato, sería bueno sacarlo, ¿no? Pero ¿cuánto es el presupuesto asignado a la guerra contra las drogas? Yo creo que con el 10% de ese presupuesto terminas la guerra contra las drogas y ese presupuesto lo usas en clínicas de salud para tratar a las personas que sí estén teniendo un verdadero riesgo de salud
y ya está. O sea, como que la verdad tampoco es tan complicado, ¿no? O sea, un porcentaje mínimo de ese dinero a clínicas de salud para tratar a gente que sí tenga problemas y ya estamos. O sea, como que no habría más vuelta que darle al tema. Sí, y es como dicen algunos colegas que se dedican también al tema de las políticas de drogas, dicen la guerra contra las drogas es en realidad una guerra contra las personas. Porque ¿quién toma las drogas? Claro. Entonces lo que tú estás haciendo es justo demonizar y realmente meter toda la fuerza del Estado para abatir algo que en realidad es un tema de salud. O sea, ¿por qué metes a prisión a alguien que está teniendo un uso problemático, por no decir adicción, de una sustancia? O sea, la estás criminalizando por tener un problema de salud, por probablemente una herida, un trauma, un tema emocional, ¿no? Y entonces es realmente inviable, ¿no? Y hubo un periodo en la historia de México con Lázaro Cárdenas, en donde Lázaro Cárdenas tuvo esta visión de decir, no, yo al farmacodependiente lo quiero cerca. Wow. Yo no lo quiero lejos. O sea, yo lo quiero cerca para poder atenderle. Entonces, durante unos días, el general Cárdenas legalizó todas las drogas. No solo eso, sino que tú ibas al Ministerio de Salubridad en ese entonces y te facilitaban la droga que tú necesitabas. Bien producida, bien regulada, limpia. Con el índice de pureza bien medido, ¿no? O sea, muchas cosas. Y durante este tiempo fueron completamente legales las drogas, hasta que, por supuesto, con presiones de los Estados Unidos tuvo que revertirse esta política. Pero fue un claro ejemplo de, ¿no?, una persona visionaria que entendió, no, a ver, al enfermo que está de alguna forma consumiendo drogas que pueden generar un daño a la salud pública, lo que queremos es que estén cerca a la salud, al gobierno, lejos de criminalizarle y meterle en prisión. Entonces, esto también nos invita un poco a cuestionarnos como si realmente la preocupación fuera la salud, pues no tendríamos esta criminalización exacerbada. Y hay países que están apostando por la descriminalización, despenalización o legalización de diferentes sustancias, ¿no? O sea, lo vemos en Estados Unidos, que operan a nivel como local, por ejemplo, estados como Colorado, que ha optado por descriminalizar todo tipo de sustancias, ¿no? La psilocibina, la DMT, desde luego el cannabis, están regulando en otros estados ya los hongos, la psilocibina, etcétera, ¿no? Es como una forma de realmente reducir el impacto, de decir, estamos llenando los reclusorios de personas que una de dos, uno, o consumen sustancias porque las necesitan, porque tienen una herida no sanada y no, ante la ausencia de alternativas para atender la salud, claro, consumen drogas para nublar el dolor, o dos, es una persona que, dada su situación de vulnerabilidad, acude a ese negocio pues para poder subsistir, ¿no? Y entonces, ¿quiénes sufren, como siempre, este tipo de cosas? Pues las personas que están en situación de vulnerabilidad. Y lo vemos con los campos, por ejemplo, donde se crece el opio, pues son devastadores, ¿no? Las condiciones en las que se encuentran. O vemos, por ejemplo, en Colombia, es un ejemplo muy duro de ver cómo la hoja de coca, pues es los esfuerzos para erradicar la hoja de coca, porque es una sustancia que está prohibida a nivel internacional. ¿La hoja de coca está prohibida en Colombia? La hoja de coca está prohibida en todo el mundo. ¿En Perú también? Hay tres plantas que están sometidas a fiscalización a nivel internacional, que son tres. Una es la dormiera de opio, otra es la hoja de coca y la última es el cannabis. Esas son las únicas tres plantas que están hoy sometidas a fiscalización. Y la hoja de coca se prohíbe en gran parte porque de ahí se puede extraer la cocaína, pero además de eso, las Naciones Unidas envía a un comité de expertos, todos hombres blancos, occidentales, privilegiados, científicos, a hacer un estudio a Perú para ver realmente si la hoja de coca tenía algún tipo de beneficio, efectos terapéuticos, etc. Y este comité de expertos concluye que la hoja de coca incita al vagabundismo. No lo puedo creer. A los malos olores. Y regresan las Naciones Unidas con este informe y las Naciones Unidas decide fiscalizar la hoja de coca. Entonces, hoy en día la hoja de coca está completamente prohibida. Su uso, son muchos verbos que utiliza la ley: posesión, uso, cultivo, etcétera, para todo tipo de fines, ¿no? Claro que desde luego hay países como por ejemplo Bolivia, ¿no? Que Evo Morales, el expresidente de Bolivia, siempre ha sido pues un activista por la hoja de coca, pues han decidido denunciar esos tratados internacionales y en fin han hecho una serie de movimientos para protegerla.
pero pues es un absurdo, ¿no? Y de hecho... Perdón que interrumpa, yo tengo mucho amor por Perú. En Perú en todos los mercados hay hoja de coca y todo el mundo consume hoja de coca. O sea, hasta la gente que va de turismo a Machu Picchu tradicional consumen hoja de coca. Sí, y realmente en Perú no es como que la van a erradicar. Claro. Pero, por ejemplo, en Colombia, sí, que también se utiliza mucho la hoja de coca, sobre todo en muchas comunidades indígenas, pues hay estrategias para erradicar la hoja de coca. Y entonces la estrategia que han optado mucho con financiamiento, tanto las Naciones Unidas como financiamiento de los Estados Unidos, es la aspersión con glisofato en los campos de hoja de coca. O sea, con helicópteros rocían los campos de hoja de coca, y ahora se ha visto que pues, el glisofato obviamente trae cáncer, trae una serie de malestares para las comunidades, se contamina los ríos, la tierra, etc., ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, es con tal de prohibir una sustancia y erradicarla, estamos dispuestos a dañar todo un ecosistema y a afectar a la salud de la gente con tal de erradicar una hoja que, si bien en su versión, digamos, más pues pervertida, se convierte en otra sustancia, pero también existe un uso cultural y milenario. Y además no solo eso, o sea, en Perú, por ejemplo, la hoja de coca es necesaria para vivir esas alturas, porque no hay oxígeno. Pero además la hoja de coca es nutritiva, da energía, ayuda a vivir en esas alturas. Es parte central de la cosmovisión peruana. O sea, es una planta venerada en una forma ritualística. O sea, yo no sabía yo pensé que era ilegal en México, pero no sabía que a nivel mundial. Y además, ¿cuánta hoja de coca se necesita para producir 1 gramo de cocaína? O sea, muchísima. Con una bolsita, ni de chiste produces nada de cocaína. No, wow. O sea, nadie en su sano juicio viaja con hoja de coca para producir cocaína. Claramente es un uso personal para hacerla té o para consumirla como se usa en las comunidades andinas, amazónicas también. Pero bueno, hace poco una mujer peruana viaja embarazada con una receta de su doctor que le da la hoja de coca como parte de su tratamiento porque es un embarazo de alto riesgo, llega al aeropuerto de Cancún y la arrestan, y la mujer está en Cancún, no está arrestada en un reclusorio, pero está en un domicilio esperando a ser oída en juicio porque traía hoja de coca, ¿no? Entonces estamos como en la Inquisición. Y no sé si o sea, ¿qué me responderías tú? No siento que todos los gobernantes sean tontos, o sea, ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es como tu perspectiva? ¿Por qué estamos prohibiendo estas sustancias que claramente no tienen ningún sentido? O sea, no se necesita mucho tiempo para darte cuenta que no hay sentido en la prohibición de todo esto. ¿Cuál crees tú que es la razón por la que seguimos prohibiendo y prohibiendo y prohibiendo y persiguiendo? O sea, de entrada creo que es una estrategia como global, que ya es muy arcaica, que se consolida en los 60, ¿no? En esta lucha contra las drogas, en Nixon, que declara la guerra contra las drogas, dan presupuestos minerarios, sobre todo a América Latina, para combatir el narcotráfico, pero realmente es que ya estamos en un punto en donde no hace ningún tipo de sentido. Y sobre todo ves que hay cosas que ya no hacen sentido, porque la hoja de coca está prohibida. Hay una mujer esperando en México a ser oída en juicio por traer hoja de coca con un embarazo de alto riesgo, pero por otro lado, el secretario de Salud sale en la mañanera hablando de los beneficios que tiene la hoja de coca para cuestiones cardíacas. Entonces, es un sinsentido, como tú dices. Entonces, realmente ya nadie sabe ni por dónde hacer que esto tenga algún tipo de sentido. Entonces, claro, las autoridades judiciales piensan una cosa, las federales otras, las locales esto, o sea, entonces estamos en un punto en donde ya este rompecabezas no hace ningún tipo de sentido. Y desde tu perspectiva, sí se está buscando, por ejemplo, en el gobierno mexicano, hacer una transformación y empezar a buscar una perspectiva más amplia de este tema. Pues yo creo que México tiene una oportunidad histórica. O sea, de entrada porque somos el país con la mayor flora y fauna psicoactiva en el mundo. ¡Órale! Bien por México. Somos un país megadiverso. Somos un país megadiverso, pues con toda la riqueza etnobotánica que existe, ¿no? Y muchas que se perdió, mucha conocimiento que se perdió, otra que afortunadamente se logró conservar. Entonces México yo creo que tiene un rol fundamental para ya ni hablemos de regulación, es realmente la protección de la biodiversidad, de los saberes ancestrales que la rodean, que son conocimientos que están vivos, pese y a pesar de la colonización, o sea, son un milagro.
Y yo creo que México tiene que dar este paso, porque entonces ahora, en este renacimiento psicodélico, pues vemos como México, por un lado, por ejemplo, es tenedor de los hongos que contienen psilocibina, pero el mundo occidental o el norte global está destinando presupuestos millonarios a investigar la psilocibina, o sea, solamente un componente de la riqueza del hongo, encontrando resultados prometedores. Pero México sigue teniendo al hongo como una sustancia que causa un grave daño a la salud pública, donde nadie la puede utilizar, ¿no? Hay una excepción, no diré excepción, hay una ambigüedad para pueblos indígenas en donde podría no haber acción penal cuando ellos la utilicen, pero realmente es algo muy ambiguo y no es que honre estos conocimientos. O sea, realmente México tiene hoy todavía la prohibición de una cosmovisión. Entonces, ha habido esfuerzos bastante acertados, sobre todo en el Senado de la República, donde realmente hay diversos actores dentro del Senado que realmente quieren impulsar una regulación responsable, únicamente para fines terapéuticos, lo recreativo queda fuera, de los hongos. Okay. De los hongos y de la psilocibina, ¿no? Porque realmente, pues por ejemplo, todos los estudios que se están haciendo son de la psilocibina sintética, pero nadie está haciendo estudios del hongo completo, ¿no? Entonces vemos también como hay movimientos muy esperanzadores, ¿no? El Instituto Nacional de Psiquiatría está, por ejemplo, muy interesado en empezar a aplicar estas medicinas a personas en estos estados de salud mental tan delicados, tan graves, en donde ya la psicofarmacología no les trae nuevas soluciones, ¿no? Entonces, yo creo que México puede dar un salto pues, cuántico en este sentido, pero se necesita mucha voluntad. Y entonces lo que se vive ahora es, por un lado, este movimiento muy esperanzador, pero por otro lado vemos cómo se ha exacerbado la prohibición. Claro. Entonces estamos ahora viviendo momentos muy ambivalentes, donde el mundo vive el renacimiento psicodélico y México da un pequeño paso, pero refuerza el prohibicionismo, da otro pequeño paso, pero vuelve a reforzar el prohibicionismo, ¿no? Entonces estamos como en esas tensiones, y pues también un sistema de salud que también yo creo que está obligado ya a cuestionarse desde dónde aborda la salud. Porque totalmente. Para los pueblos indígenas, por ejemplo, esto de la salud mental no existe. Claro, o sea, sí, no, estos temas no existen, de trastornos de estrés postraumático, de ansiedad, no lo entienden. No existe. Es más, en la lengua shipibo, la palabra enfermedad no existe. Wow. Es una palabra que han tenido que medio aprender, medio moldear, o sea, porque desde esa cosmovisión, por ejemplo, pues lo que llamamos enfermedad, en estas cosmovisiones son como energías nada más que se solidifican, ¿no? Y se vuelve cáncer o se vuelve... Pero para esas cosmovisiones la palabra enfermedad ni siquiera existe en su diccionario de lenguas tradicionales, ¿no? Entonces esto te habla de su modelo de salud. No existe una bifurcación de la salud mental va por aquí, la salud física va por acá, la salud espiritual va por acá. No, hay un modelo biopsicoespiritual de la persona en donde todo está completamente relacionado, y para atender la salud mental pues hay que atender la salud emocional, la salud espiritual. Y lo que ellos dicen, el gran trauma de las sociedades occidentales es su desconexión con la naturaleza. Ese es el problema. Dicen, realmente es como se cortó ese cordón umbilical, ¿no? Y el trauma, o sea, el verdadero trauma es esa desconexión profunda de la naturaleza, pensando que la naturaleza es una cosa y que la humanidad es otra. Y que estamos por encima, ¿no? De alguna forma. Y que además nos pertenece. Y la relación con la naturaleza pues es un indicador de salud para estas sociedades, ¿no? Y la comunidad, ¿no? Que creo que has mencionado mucho, porque también ahí hay relaciones comunitarias de apoyo comunitario que se ha perdido. O sea, es increíble pensar que ahora vivimos solos, en departamentos solos. O sea, no es el tema, pero tuvimos un episodio de maternidad y nos decía, como los índices de depresión postparto son gigantes porque no estamos diseñados como humanos para maternar solas. Se materna en comunidad, en tribu, en unión, ¿no? Entonces todos los riesgos que vienen después de esta desconexión. Pero me estoy desviando. Estoy muy impresionada, perdónenme todos los que están viendo esta entrevista. Me encanta este tema. Tengo varias preguntas. Si quieres, ¿te parece si vamos al tema particular de la ayahuasca? Sí. O si nos vamos para el tema general de qué se está haciendo en México, cuántas personas hay actualmente, por ejemplo, en la cárcel
por este tipo, por el manejo de estas sustancias. Vamos al tema de la ayahuasca y después vamos a hablar un poco de legalmente qué está sucediendo, ¿no? Okay. Entonces, ¿cuál es tu experiencia con la ayahuasca? Porque de lo que yo entiendo, y puedes corregirme, es donde has trabajado más es particularmente con la ayahuasca y con los hongos o con todas las sustancias, todas las plantas. O sea, en particular con los pueblos indígenas. Con ¿no? los pueblos indígenas, ok. Digo, me gusta pensar que dada la curiosidad que además tienen estas plantas, ¿no? Sí. Pero me gusta poner el énfasis en los pueblos y no en las plantas. Me encanta, ok. Y bueno, desde luego he acompañado ciertos procesos en Virikuta, siempre muy respetuosa del tema del jicuri o del peyote, porque creo que es una medicina distinta. Creo que hay que realmente bioconservar. Creo que ha habido un saqueo muy irresponsable. Y tenemos que ser también muy conscientes, ¿no? de que el peyote tiene sus particularidades, y también los wixárika están muy cómodos con que el peyote esté fiscalizado como algo prohibido. Entonces hay que respetar también la voluntad que tienen los pueblos, y hay que bioconservar también el jicuri y Virikuta como una matriz, ¿no? Como un vórtice que nos tocó preservar en México. Entonces creo que el tema del peyote es muy delicado. De vez en vez se ve mucha gente que no toma el peyote pues, sin estas culturas, ¿no? sin el aval, sin realmente ver si son las autoridades tradicionales, y si realmente es el maracame que está autorizado, si realmente el maracame quiere o no. Claro. En fin, el tema del peyote creo que es muy delicado, y entonces he acompañado procesos más destinados hacia la bioconservación y más en defensa territorial de Virikuta contra la minería, etcétera. Y bueno, el tema de la ayahuasca, pues desde luego también se ha juntado el tema de mi parte de defensora de derechos humanos, ¿no? Porque vemos como, por ejemplo, en la Amazonía, pues existen muchas atrocidades, muchas. Sí. Entonces también esa es otra cosa que hay que ser como muy conscientes, ¿no? Vemos como mucha investigación se ha hecho con ayahuasca, más de 500 reportes científicos publicados en diferentes revistas. No genera adicción, no genera toxicidad, no es causante para la salud pública, al contrario, puede mejorarla, y se vuelve esta como panacea, que a mí no me gusta nada esa narrativa. Pero por otro lado vemos cómo en sus territorios nativos pues están enfrentando a empresas extractivas de hidrocarburos, minería ilegal, ganadería, tala, contaminación de ríos, etcétera, ¿no? Entonces yo nada más siempre me gusta tener en conciencia que no estemos perpetuando un modelo extractivista. Okay. Porque eso es muy colonizador, tomar lo que nos sirve y dejar lo que no. Claro. Entonces, si una toma estas plantas, está muy bien, pero hay una INI, hay una ley no escrita que hay que cumplir también, que es que damos a estos territorios que están completamente en situaciones muy complejas, ¿no? Vemos como la Amazonía, por ejemplo, en Colombia, pues tiene un conflicto armado. O sea, donde crece la ayahuasca están con un conflicto armado, ¿no? Que se firmó la paz, pero hay violencia pues, muy profunda en esos territorios, ¿no? Entonces ahí pues, la ayahuasca juega otro tipo de rol en estas comunidades, en donde la ayahuasca se utiliza para construir paz, por ejemplo, ¿no? Y en mi particular caso he tenido la oportunidad de vivir estas ceremonias en donde hay excombatientes de las FARC. Órale. En ceremonia, reconciliándose con las atrocidades que hicieron y pidiendo permiso para regresar a las comunidades, ¿no? Entonces eso se puede ver mucho en Colombia. Pues en Perú se ve desde luego una tasa de deforestación nunca antes vista, ¿no? Como empresas del aceite de palma, por ejemplo, ¿no? Y Brasil, pues bueno, desde luego que en su gobierno pasado pues tuvieron una tala desmesurada y muchos retos, ¿no? de estas compañías que están deforestando para hacer monocultivos y etcétera, ¿no? Entonces va de la mano, ¿no? La defensa de las personas, la defensa del territorio, la defensa de los derechos de la naturaleza, que es otro tema enorme, y el uso de las plantas, ¿no? Que por lo que yo entiendo, lo que tú has visto en este caminar es que están totalmente relacionados, ¿no? Porque si lo que dicen los chipivos es el trauma viene de desconectarnos de la naturaleza, entonces hay una profunda conexión entre que estemos destruyendo la Amazonía,
el impacto que pueden, la ayuda que nos pueden brindar plantas como la ayahuasca y la preservación de estas tradiciones que además son orales. Entonces, si no conservamos o cuidamos a estas poblaciones, pues puede estar la sustancia, pero no va a estar la receta, por decirlo en una forma muy occidental, de cómo utilizarla. Que en mi experiencia, esto es muy personal, no soy una experta, pero en mi experiencia, igual de importante que es la sustancia que vas a tomar, ¿no? La ayahuasca, que es una planta que yo había sido muy resistente a hablar de ella por el respeto y el amor que le tengo, porque me parece una planta que me ha dado mucho a mí. Coincido contigo, no creo que sea una panacea, se tiene que usar con mucho respeto, pero igual de importante que es la sustancia es el ritual y la forma en la que se hace, se toman las medicinas y la persona que la está administrando. Yo creo que cuando eso está hecho en una forma correcta, el potencial de sanación y de transformación es muy grande, ¿no? Como lo que tú comentas de las FARC. O sea, yo he estado en ceremonias donde la gente perdona abusos sexuales de familias, donde la gente tiene traumas muy, muy, muy profundos de abandonos y lo sueltan, gente con adicciones. O sea, yo he visto cosas muy impresionantes y yo he vivido procesos de sanación que me parecían imposibles con el apoyo de plantas como la psilocibina y la ayahuasca. Yo, sobre todo esas dos. Pero claro, se tienen que usar en una forma responsable donde estemos preservando toda esta tradición oral, ¿no? No, y también hablar de la sombra, también de eso me parece importante, ¿no? Porque también hay usos que no honran estos sistemas. A veces, pues sí, no caen en las manos más preparadas. Claro. Y por eso, por lo menos desde México, pues lo que estamos impulsando también es un modelo de regulación en donde pues, realmente podamos asegurar que las personas están debidamente capacitadas, que tienen una reciprocidad con el territorio donde traen la medicina, que lo hacen en un contexto adecuado, que hay un proceso de integración, que hay unas entrevistas previas, etcétera, ¿no? O sea, porque realmente no se trata de demonizarlas, ¿no? Porque, por cierto, o sea, el día de ayer un diputado presentó una iniciativa de ley para fiscalizar la ayahuasca. Órale. Lo cual, pues punto a nuestro favor, demuestra que entonces no está prohibida. Porque, por cierto, hay 6 personas en prisión en este momento por ayahuasca, ¿no? Entonces, por un lado, me dio mucho gusto porque dije, bueno, esto demuestra que no es una sustancia que esté fiscalizada, entonces la quieren fiscalizar. Luego, entonces, ellos deberían de estar libres. Pero, por otro lado, cuando uno lee la exposición de motivos de esta iniciativa de ley, es de nuevo apostarle a la prohibición, sustancias que causan un grave daño a la salud pública, en la lista 1 de la Ley General de Salud, que son las drogas, ¿no? Entonces, pues se ve de nuevo cómo se perpetúa este prohibicionismo y lo que queremos es realmente encontrar ese justo medio en donde, como sociedad civil, acompañado de un comité de personas expertas, podamos realmente tener un modelo de regulación en donde pues, hay un cierto tipo de licencias donde ciertas personas pueden hacer esto, donde no hay una deforestación a la Amazonía, donde estamos procurando la reforestación, el uso responsable, incluso hacer investigación científica, reportar los beneficios, ¿no? O sea, 80% de las personas que han estado en estudios contra adicciones, pues han logrado superar su uso problemático. Entonces, ¿por qué la prohíbes, no? Entonces, es esta tendencia colonialista de... claro, como hay usos tal vez que no son responsables, la prohibimos. En vez de decir, bueno, a ver, vamos a encontrar un modelo progre, innovador, que honre a las comunidades indígenas, tejamos puentes entre la biomedicina y el sistema autóctono de salud y generemos nuevas epistemologías para tratar a la salud pública, ¿no? Es algo que realmente nos amerita pensar más allá del prohibicionismo, pero lo que vemos es este miedo a esto puede incomodar, entonces vamos a prohibirlo, vamos a prohibirlo. Entonces la Ley General de Salud es un parche que no hace sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que México tiene pues esta ambivalencia de estamos en una guerra fallida contra las drogas. Está cañón. Pero a la vez el presidente ha propuesto que ya vamos a dejar ese modelo atrás, pero a la vez militariza la guerra contra las drogas, pero a la vez hay personas indígenas en prisión por aportar sus medicinas ancestrales, pero a la vez México es tenedor de los sistemas tradicionales de salud y la farmacopea más gigante con propiedades psicoactivas, y lejos de bioconservarla, pues México está viendo como la industria, digamos, psicodélica farmacéutica está encontrando esto, patentando ciertos protocolos de extracción de estas moléculas,
Pero México sigue, como siempre, pues viendo cómo el modelo extractivista extrae, como es la psilocibina de María Sabina, ¿no? Que es ese momento en donde pues este banquero viene a Huautla de Jiménez, toma hongos con María Sabina le da hongos, le toman fotos, María Sabina dice no puedes publicar nada de mí y si lo haces por favor utiliza el nombre de Eva, no utilices mi nombre. El banquero regresa a Nueva York y en la revista Time publica absolutamente toda su experiencia, entonces todo el mundo, ¿no?, se emociona con los hongos, van a Huautla de Jiménez, van a una serie gigante de celebridades, le incendian su casa a María Sabina, ¿no? Huautla de Jiménez se vuelve un lugar de hippies que en los 60 eso incomodaba y viene la prohibición. ¿Y qué dirías tú o qué es lo que están proponiendo? Como una vía como más que se respete la... O sea, ¿cómo lo podríamos lograr? Para el tema de los hongos, pues de todo. Bueno, no sé. Creo que es complejo, ¿no? O sea, la propuesta es compleja. No sé, a mí no se me ocurre una solución. Tal vez dejar en paz a todo. La propuesta es compleja de entrada porque no se puede. O sea, yo creo que la naturaleza no se puede regular como se ha regulado antes. Claro. O sea, estamos hablando de un ecosistema. Entonces, yo siempre insisto, ¿no? Idealmente lo que se regula no es el hongo, es el comportamiento humano alrededor del hongo. Wow. Eso sí se puede hacer. Claro. La naturaleza no la podemos regular. ¿Por qué? Porque sí, es como regular la coca. Ahorita que me dijiste, está prohibida la coca y el cannabis. O sea, vamos, la idea de la ONU es que no se plante más y extingamos la planta. O sea, ¿cuál es la propuesta? Es absurdo. Es absurdo. Y cada vez hay más hoja de coca, ¿no? Porque la hoja de coca es increíble. Estoy muy, muy enojada por el tema de la hoja de coca. Sí, es algo muy colonizador. Pero bueno, perdón, te interrumpí. ¿Cuál es la propuesta? O sea, lo que podría funcionar. Este modelo de regulación nos ha invitado a tener que ser sumamente como visionarias, claro, ¿no? Porque esto realmente amerita que, sobre todo en México, donde se da a conocer la psilocibina y el hongo a nivel internacional, pues sí aplican ciertas reglas, ¿no? Hay un protocolo en Nagoya que habla un poco de beneficios compartidos cuando una comunidad indígena ha como preservado una sustancia que luego es explotada. Pasa mucho, por ejemplo, en Sudáfrica, es un claro ejemplo de esto con el té de rooibos. Todas las compañías que exportan rooibos están obligadas a dar beneficios compartidos a las comunidades que las preservaron, ¿no? Entonces, encontrar modelos así es muy complicado. Wow. Pero lo que estamos mirando pues, es realmente encontrar de entrada una clasificación del hongo que contiene psilocibina que haga justicia a sus propiedades no nada más farmacológicas y terapéuticas, sino ancestrales, milenarias y una cosmovisión que las sostiene. Entonces, lo primero es pues, encontrar una categoría en la ley o crearla donde realmente pudieran ir estos hongos, donde desde luego los pueblos indígenas pueden hacer el libre ejercicio de la medicina tradicional, en clínicas interculturales, en donde también de la mano de la biomedicina puedan realmente tratar pacientes y que México pueda volverse ese lugar en donde la salud mental o la salud biopsicoespiritual desde la perspectiva indígena, pues realmente pueda abordarse de una forma integral, ¿no? Y no bifurcar más la salud como si se tratara de el neurólogo por un lado, el cardiólogo por otro, ¿no? O sea, como realmente un sistema que está vivo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se está mirando esta parte, ¿no? de honrar los pueblos indígenas y de revertir esta colonización que están prohibidas desde 1620, ¿no? O sea, realmente no hace sentido. Como una dosis de humildad, ¿no? Se necesita, dirías tú. Bueno, no sé, o sea, como de entender, estas poblaciones tienen un conocimiento ancestral profundísimo que a nosotros no nos da, o sea, punto, ¿no? Yo estoy ahorita con una ceremonia sin plantas con unos maestros queros. Estábamos en el Valle Sagrado, pero ellos venían de 7 horas, ¿no? 7 horas arriba hacia las montañas. Hicieron un despacho que es un ritual que se honra a la tierra, se piden permisos y ellos saben cómo llamar a los apus. Los apus son las montañas sagradas. No creo que nadie de los participantes ahí podamos entender la sabiduría de estas 4 personas, la comprensión de la naturaleza, la capacidad de comunicarse con las montañas, con la hoja de coca, con el agua, ¿no? O sea, cada vez que llamaban una montaña, se sentía la fuerza de la montaña que entraba. Y creo que de lo que escucho, no sé si es que nos hace falta mucha humildad desde nuestra perspectiva, porque yo soy parte del problema, definitivamente, nuestra perspectiva colonizadora de entender que hay una sabiduría
profunda en alguien como María Sabina, en personas como los Shipibo, que tenemos que voltear a ver con curiosidad, más que con te voy a regular, te voy a enseñar, es como enséñenos, porque no tenemos ni idea. O sea, yo veía a estas 4 personas y decía, pues por supuesto que mi mente no alcanza a comprender ni un 1% de lo que estas personas en este momento están viviendo. Yo estoy viviendo otra experiencia totalmente diferente porque no tengo ni el 1% de la conexión y la comprensión de la naturaleza que ellos tienen, ¿no? Entonces, creo que hay una parte de humildad, de entender que no sabemos, que no lo entendemos y que si queremos empezar a usar estas plantas tenemos que hacerlo desde el respeto y la humildad de que nos enseñen o nos expliquen cómo se hace, más que, ¿no?, cuando mandaron estos hombres blancos heterosexuales privilegiados a decidir qué es la hoja de coca, porque no tenemos la capacidad. Ya me solté, pero por ejemplo ayer yo tomo clases de budismo y ayer estábamos hablando, yo respeto mucho a mi maestro y nos estaba hablando de los canales energéticos que existen, ¿no? Que en la medicina tradicional china desde hace mucho, hay un punto relacionado, se sabía que todos los puntos de la acupuntura y que hoy cuando entrenan él y sus maestros pueden tocar a la gente y sentir físicamente dónde están los desbloqueos. Y hoy en la escuela pues usan un termómetro que les dice dónde está el desbloqueo de un aparato, porque como humanidad hemos perdido la capacidad de sentir la descarga energética. Y creo que de lo que yo escucho, y corrígeme si no, es que lo mismo pasa con las sustancias psicodélicas. No tenemos, las personas que no hemos crecido en estas culturas, la capacidad para entender las que ellos tienen. Y necesitamos aprender la forma en la que ellos lo hacen, ¿no? No, y sobre todo hay una cosa que se llama la ley de origen. Claro. El derecho propio que tienen también ellos, ¿no? O sea, digamos que en el mundo muy aburrido del derecho, las comunidades indígenas tienen derecho a sus leyes propias, a sus usos y costumbres propias, ¿no? Y hay que respetar eso también. Por ejemplo, algo que es transversal a los pueblos indígenas, que es fascinante y es muy sencillo, y no tienen que usar ningún tipo de planta con propiedades visionarias, es que las comunidades indígenas viven siempre en pagamentos, siempre en ofrenda, ¿no? Siempre están ofrendando, claro. o sea, siempre, no importa qué comunidad sea, ¿no? Y es transversal, por lo menos a las Américas, como realmente esta es una ley fundamental, ¿no? En la ley de origen, es esta reciprocidad, ¿no? Este despacho, este pagamento, es realmente cómo se vive la vida en reciprocidad, ¿no? En este completo respirar, y es como yo siempre pienso, cada vez que yo, por ejemplo, exhalo, pues, estoy sacando dióxido de carbono que esta planta necesita para entonces convertirlo en oxígeno que a la vez yo necesito para vivir, y a la vez le exhalo dióxido de carbono y a la vez me regresa oxígeno. Entonces es esa reciprocidad en la que realmente vivimos. Entonces, ¿en qué momento hay esta ruptura tan fuerte con la naturaleza diciendo vamos a hacer un monocultivo, vamos a talar todo esto, las plantas realmente están por debajo del ser humano, esta está prohibida, esta no, esta tiene muchas propiedades psicoactivas, pero crece ahí de manera silvestre, ahí en Chapultepec y en Los Pinos, y no importa? Y o sea, ¿en qué momento vino esta ruptura? Y es un poco desde la perspectiva indígena es donde viene el real trauma, ¿no? Es donde esa ruptura en donde se hizo la comodificación de la naturaleza, ¿no? Vamos, si quieres, ahora al tema de las personas que están en la cárcel. Okay. Por el tema de cuántas personas hay hoy en México en la cárcel por tratar de entrar o por tener este tipo de plantas, ¿no? Como psilocibina, ayahuasca, no sé si por peyote haya. No. Bueno, actualmente hay 6 personas en prisión preventiva oficiosa, que esto es decir, primero te meto a prisión y luego investigo si eres culpable, lo cual es una violación gravísima al debido proceso, pero en México es legal. No es justo, pero es legal. Y están en prisión 5 de estas personas por traer ayahuasca y otra por la hoja de coca. Y en marzo pasado tuvimos el proceso, ya el juicio de una persona que pues salió de prisión después de comprobar pues que realmente, más allá de que no es una sustancia fiscalizada, pues es una persona que responde a sus usos y costumbres. Sí. Es un curandero, ¿no? Prestigiado, respetado en el mundo, y en México se le metió a prisión por más de 1 año. Entonces ha sido muy fuerte realmente ver cómo, pues la ayahuasca no empezó a entrar en México el año pasado. La ayahuasca lleva
pasando en nuestro país muchos años de entrada porque también hay un uso religioso. Y hay religiones constituidas, respetadas, que en Estados Unidos tienen permisos por la DEA para importar la ayahuasca. En Canadá tienen permiso el Ministerio de Salud. En Brasil están reconocidas el uso religioso de la ayahuasca con estas religiones. Y en México, desde luego, en los 90, se construyeron religiones que utilizan ayahuasca, por no hablar del curanderismo y de la parte indígena, ¿no? Pero incluso el uso religioso en muchos países está completamente y religiones reconocido. consolidadas en México, ¿no? O sea, el Santo Daime es una religión consolidada en México que utiliza la ayahuasca Claro, y partes. llevan años trabajando con la ayahuasca. Sin embargo, un buen día, en la militarización de esta guerra contra las drogas, entra la Secretaría de la Marina a hacer funciones de aduanas sin total conocimiento de la ley y pues empezar una ola de arrestos en marzo del año pasado, donde fueron pues realmente arrestando a estas personas, 4 de ellas indígenas y 2 de ellas mujeres, una porque su papá tiene cáncer terminal y utiliza la ayahuasca para cuidados paliativos, y la otra mujer porque padece de una endometriosis y una serie de cuestiones que un taita colombiano la está tratando y traía 1 litro de ayahuasca para uso personal y llevan más de 1 año en prisión. Entonces, a eso me refiero, en que se abre el mundo de ciertas cosas del renacimiento psicodélico y hay que dar pasos y México tiene que ser a la vanguardia, pero por otro lado tenemos en este momento 6 personas que están en reclusorios por el uso de estas medicinas, ¿no? Y que los agarraron ya como más prácticos. ¿Cómo sabían que era ayahuasca? O sea, también ahí hay como todo un tema, ¿no? Porque... Pues en mi investigación realmente es en el aeropuerto. Pasa la medicina por los rayos, se detecta que hay un material vegetal, le hacen un estudio de cromatografía y si sale positivo alguna sustancia, la mandan en teoría a analizar, que se ha demostrado en los informes toxicológicos que eso no es cierto, pero bueno, la mandan a analizar, da positivo en dimetritamina, que es así que es una sustancia que está en la ley, pero hay una distinción radical entre la dimetritamina y la ayahuasca, o sea, es como por decir, la cafeína está en la Ley General de Salud, en la lista 4. Eso no significa que el café esté fiscalizado como droga, ni el tabaco, ni el mate, ni el cacao, que también tiene café. O sea, ¿la cafeína sí está regulada como droga? La parte sintética, Órale. porque hay productos farmacéuticos que utilizan la cafeína. Lo mismo pasa con la DMT. El hecho que la DMT esté ahí no significa que la ayahuasca sea lo mismo. ¿Por qué? Porque la DMT está en los cítricos, está en los caracoles de mar, está en los limones, está en la bergamota. Y además, es una sustancia endógena. O sea, probablemente ayer cuando estábamos soñando, producimos DMT. O sea, yo cuando crucé en la frontera, el otro día crucé DMT porque me crucé adentro de mí DMT. Cometiste un delito. Cometí un delito. Que amerita de 10 a 25 años de prisión. Ese es el absurdo. Claro. Porque cuando en México se han querido fiscalizar sustancias de origen vegetal, se ha hecho de manera explícita. O sea, por ejemplo, la hoja de coca está ahí contemplada. Los hongos que contienen psilocibina están ahí contemplados. El peyote están ahí contemplados. La hormiguera de opio están ahí contemplados. El cannabis, que bueno, se reclasificó y tal, pero bueno, estaba ahí contemplado. La ayahuasca no. No es delito. Estas personas están ahí, no hay pena sin ley. La ley no dice, no establece que la ayahuasca esté fiscalizada, tan así que el diputado presentó una iniciativa de ley para prohibir. ¿Y están cuántas personas ahorita? Son 6. 6 en la cárcel. ¿Y sin juicio o qué? Cuando van al juicio, ¿qué sucede? Pues el proceso penal en México obviamente ha sido lentísimo. Más de 1 año sin ser escuchados en juicio, lo cual es... O sea, ni siquiera les han dado juicio. No todavía. Por el debido proceso, ¿no? En este país que pues no realmente está con unas fallas pues abismales. Por ejemplo, tenemos una persona indígena de la tribu Noquecoy de Brasil que se llama Aku. Aku no habla ni español ni portugués, habla su lengua catuquina únicamente. Entonces, o sea, es un joven de 26 años, está en el reclusorio sur, no entiende en su cosmovisión, es como yo traje mi medicina ancestral, es como si yo viajo con el café que me tomo todos los días, digo, no que toman ellos que todos los días, pero es así, su cosmovisión y su relación con una sustancia es así. Y de pronto está en el reclusorio sur esperando un proceso que lleva ya casi más de 1 año sin ser escuchado en juicio. Su comunidad
porque hay un tejido comunitario muy fuerte, tienen esta pérdida, este dolor muy fuerte de decir, un miembro de nuestra comunidad está en prisión por el ejercicio de nuestra cosmovisión. Es un absurdo. Y si le sumas que esta persona venía a hacer un servicio, ¿no? O sea, que esta persona venía con una intención de hacer un servicio y de ayudar a otros seres humanos. Muchos de ellos, ¿no? Y tienen sus pacientes en México. Por una razón muy sencilla, porque hay la demanda, porque la gente necesita nuevas alternativas para la salud. Claro. Porque la farmacología no está funcionando, porque lo que estamos haciendo en términos de salud mental no está funcionando. Si estuviera funcionando, no estaríamos viendo estas crisis de salud mental, el número de suicidios que vemos, no está funcionando. Y yo creo que también esa es una parte también ya de bajar la cabeza y ser humildes y decir, la propuesta psicológica y de trato de salud mental no está funcionando. Y yo creo que no queda la menor duda, ¿no? Yo creo que muchos psiquiatras están despertando la realidad de que no está funcionando y que tenemos que proponer otra cosa. Por supuesto, yo creo que hay muchos psiquiatras como muy respetados que están listos, ¿no? para explorar con esto, reconociendo que no saben de qué va esto, ¿no? Claro. Pero realmente donde entra en juego pues los saberes ancestrales con el consentimiento de los pueblos indígenas, si así lo desean, de poder intercambiar estos saberes, ¿no? Porque no hay que sacrificar la biomedicina y tampoco hay que sacrificar los saberes. O sea, la idea es tejer puentes entre dos modelos de salud que si se comunican, pues pueden tejer nuevas formas de hacer conocimiento, ¿no? Nuevas formas de entender a la salud como algo mucho más complejo que, bueno, para la salud mental te doy esto, para la salud física tienes que hacer esto, claro. O sea, va mucho más allá, ¿no? Es una forma de vida la que hay que atender de manera integral y complementaria. Yo quiero decir algo, hay uno de mis autores favoritos, es un doctor que se llama Gabor Maté, no sé si has escuchado de Gabor Maté. Sí. Es increíble, él es búlgaro, le toca el principio de la Segunda Guerra Mundial, llega a Canadá, se prepara como médico y le toca, no sé si por azares del destino o él escoja, pero le toca tratar a las personas con temas de adicción en la parte donde hay más adictos en Canadá, en Toronto. Y él dice mucho lo que tú dijiste antes, que se da cuenta que en realidad una adicción es una persona que vive una situación que la rebasa o lo rebasa, y realmente el uso de estas sustancias es como para poder lidiar con un dolor muy fuerte, ¿no? Y entonces él como que es un promotor de decir, paremos de juzgar a los adictos, atrás de un adicto lo que hay es una persona con muchísimo dolor. Pero otra de las cosas que dice y habla bastante es que una de las profesiones o con más trauma es la profesión médica, que no medimos la cantidad de trauma que existe en los hospitales, en las enfermeras, en los doctores, en los científicos. Y no lo digo desde un lugar de juicio de que esto es lo otro, pero si tú piensas, una persona que va a estudiar una carrera como medicina o ciencia son personas que trabajan horas seguidas, no duermen, no conectan tanto con su familia, viven bajo muchísimo estrés. Entonces, cuestionar el modelo de salud es muy importante porque uno no está funcionando y dos, atrás de este sistema, y es lo que habla mucho Gabor Maté, tenemos a personas con mucho trauma. Y de pronto estas alternativas pues brindan una perspectiva mucho más amplia, ¿no? O sea, un curandero tiene conexión con la tierra, conexión con su familia, descansa, hay una visión más amplia de la realidad. Entonces a mí como que lo que propone Gabor Maté se me hace súper interesante. Y la importancia de tratar a las personas que están como al frente. Claro, las profesionales de la salud, por ejemplo, yo pienso mucho ahora con todos estos procesos penales, pues todas las cuestiones que yo veo en prisión, por ejemplo, ¿no? O en los juzgados, ¿no? O sea, los ministerios públicos. Desde luego, una empatía profunda que tengo por las personas defensoras de derechos humanos, ¿no? O sea, como realmente... Pues ahora que, bueno, yo también tuve un desgaste muy fuerte, ¿no? Muy fuerte emocionalmente, y como cargar y sostener pues tanta injusticia, pues me trajo a mí muchas cosas, ¿no? Y fui muy consciente de decir cómo estamos ayudando a los que ayudan, que al final están viendo claro. La construcción de un mundo mejor, las personas que se dedican a defender el medio ambiente, que a veces arriesgan hasta su vida, ¿no? O sea, es como esto, los que están en la primera línea, cómo estamos realmente atendiendo su salud, ¿no? Hablaba con un funcionario de la Secretaría de Salud que también recibe muchas estas peticiones de personas que no consiguen medicamentos o que no encuentran una cita o que
enfermedades como a veces muy extrañas en lugares muy aislados en México. Y mi primera pregunta fue, ¿y cómo tú gestionas todo este dolor, no? Y yo creo que fue como una pregunta que nunca nadie le había hecho. Y sin pensarlo mucho me dijo, bueno, llega un momento en donde pues, como que te cierras, ¿no? Y digo, bueno, pues tampoco es la solución. Claro. Como la empatía hacia todas estas personas que tienen wow, no lo había pensado así. ¿No? Todos los doctores, por ejemplo, después del COVID, ¿no? Todo lo que vivieron todos estos profesionales de salud. Y yo no lo digo desde el juicio, pero ¿cómo queremos que una persona que pasó horas sin dormir adentro del hospital en COVID pueda tomar decisiones comprendiendo lo que pueden aportar estas plantas? No están en un lugar emocional donde eso sea fácil de comprender, creo yo. No sé si te sentirías cómoda, porque yo vi una entrevista tuya con esta persona que estuvo en la cárcel, que salió de la cárcel, y me cambió la vida, la verdad. Bueno, ¿sí se puede decir públicamente su nombre o Sí. no? Se llama Don José Campos, estuvo 1 año en la cárcel por llevar ayahuasca. Y yo vi una entrevista que tú le haces y la verdad es que es de las cosas más impactantes que he visto en mi vida. Últimamente lo cuento bastante por el no enojo y el no resentimiento de este ser humano, ¿no? Leemos mucho, bueno, yo he leído mucho por la historia de Nelson Mandela, ¿no? Que lo encarcelan injustamente y sale y ama a todo mundo y todo. O se escucha mucho, bueno, yo que practico budismo, ¿no? Los monjes budistas tibetanos que toman los chinos y que lo que más les preocupa era perder la compasión. Pero nunca me había tocado a mí escuchar a alguien con esa actitud. Y para mí fue transformador, porque él pasa más de 1 año en la cárcel por algo que es claramente injusto. O sea, es un curandero, traía una medicina para dar un servicio, para ayudar a otras personas, venía a compartir su cosmovisión. El cuate es puro amor, o sea, tú lo escuchas y no hay más que bondad, ¿no? Y decía en la entrevista, me preguntaban qué es y yo les decía, es ayahuasca, es una medicina. O sea, ni siquiera estaba como jugando a esconderlo. Lo meten 1 año a la cárcel y sale feliz de la cárcel, que le decían el abuelo, ¿no? O el viejo, cantando, sin un gramo de resentimiento o enojo hacia México, hacia las personas que lo metieron a la cárcel, hacia la no comprensión de su cultura. Y yo que me enojo con mi vecino porque zapatea, ¿no? Sí. De verdad para mí fue muy impactante ver a un ser humano con esa capacidad de... Es que ni siquiera siento que se enojó. O sea, no hay ni siquiera una necesidad de perdón. Hay un más allá de la comprensión de la humanidad y no... En budismo se dice una visión autocentrada del mundo, ¿no? Como de soltar el ego, la importancia personal. ¿Qué has encontrado tú en esta gente que crees que es como muy importante compartir? A mí, creo que lo he contado ya como 4 veces, siempre, no sé, para mí fue impresionante verlo. Nunca había visto yo algo así. Pues para mí han sido lecciones de vida muy fuertes. De entrada, porque cuando la persona que está arrestada te llama a ti, que estás afuera, para consolarte, algo está extraño, ¿no? Entonces, con don José era lo que pasaba. O sea, al final hablamos por teléfono y yo afuera sosteniendo un montón de cosas, viendo, ¿no? Abogados, cosas, jueces, ¿no? Y don José como con ánimo, con fuerza, aquí andamos, feliz, ¿no? Yo decía, ¿y yo estoy mal? Entonces aprendí también, pues de entrada que tengo mucho trabajo que hacer con la injusticia porque realmente es como pues mi talón de Aquiles, ¿no? Y por algo lo que hago. Pero también la importancia de tal vez encontrar la ecuanimidad, ¿no? Aun cuando hay una injusticia, pues realmente poderla vivir desde un espacio en donde se vale, ¿no? Yo creo que sentirla, pero sí es insostenible. O sea, por eso yo ahora más que nunca tengo mucha empatía por mis colegas defensores de derechos y tengo muchas ganas de hacer cosas con estas personas y de hacer programas para atender la salud. Esto es como programas que yo le llamo como de vaciarnos, ¿no? Cuando viene algo tan fuerte para entonces poder tomar y continuar, ¿no? O sea, porque realmente es insostenible, ¿no? Entonces yo creo que realmente aprendes a vivir pues estos retos más desde la ecuanimidad y la calma, ¿no? La compasión a la ignorancia, que me es muy difícil. Wow, eso es, ya, ok, sí. La compasión a la ignorancia. Pues claro, viene de un lugar de ignorancia. O sea, quien mete a esta gente a la cárcel es ignorancia, al final no hay maldad, es ignorancia, claro. Es ignorancia y es mucho... A veces se hacen cosas sin saber por qué se hacen, ¿no? Porque claramente yo cuando hablaba, por ejemplo, gente
pues del reclusorio, o el propio juez que conoció el caso de don José Campos, o incluso, ¿no?, los miembros de la Guardia Nacional que estaban ahí en el día del juicio, pues sabían que José estaba lejos de ser un narcotraficante, un delincuente, una persona que posee un riesgo para la sociedad, ¿no? Todo el mundo lo sabía. Incluso yo creo que hasta la Marina que lo detuvo, pues cuando ven lo que pasa y cuando le preguntan qué es esto, él no esconde lo que trae. No, él dice, yo les decía, era ayahuasca, sí, es ayahuasca. Mi medicina y aquí estoy para dar la cara por mi medicina, ¿no? Entonces yo siento que todo el mundo sabía que, pues, de qué se trataba, pero a la vez pues hay que aplicar la ley, aunque no nos haga sentido, hay que aplicarla, y aunque no sabemos si es legal o no, pues hay que aplicar por si sí es ilegal, ¿no? En vez de, oye, hay una presunción de inocencia, hay un debido proceso, el señor es curandero, tiene usos y costumbres distintas. En México tenemos situaciones análogas a plantas que se usan ancestralmente, no sé, ¿no? O sea, como que al fin, yo creo que algo que me impresionó mucho es ver cómo no hacía sentido lo que hacían, pero aún así lo hacían. Wow. Entonces, como esta falta de criterio, esta falta de firmeza de valores, ¿no? De realmente por qué haces lo que haces. Si eres una persona, un ministerio público, ok, ¿para qué estás ahí? O sea, ¿cuál es tu rol ahí? Perdón, la propia fiscalía, ¿no? Que era como, pues sí, sabemos que es inocente, pero es nuestro trabajo. Pues desístanse, ¿no? No, es nuestro trabajo. Incluso la sentencia favorable, libertad inmediata, la fiscalía la apeló, porque es su trabajo, apelar y ganar todos los asuntos del Estado, porque el Estado nunca pierde. Entonces son esas cosas que dices, hay mucho que hacer. Y yo de lo que escucho tú dirías que es un tema de cuestionarnos todos, ¿no? O sea, como que hay como si la ayahuasca, el peyote, los hongos nos invitaran a cuestionarnos lo que creemos que es, porque siempre ha sido así, hacia una visión más amplia de la realidad, ¿no? O sea, esto es lo que dice la ley, las drogas están mal, esto es una droga, o sea, como que hay muchas cosas que, porque así es, porque así siempre ha sido, porque así son las cosas, y de pronto como si hubiera una invitación a cuestionarnos. Yo no me imagino lo absurda que debe haber sido esta asistencia, o sea, tú ves al hombre y lo amas, o sea, es una persona, yo lo veía y decía, no puedo creer este ser humano, que además cantó, o sea, como con una alegría, una paz. Yo no me imagino como lo disonante que debe haber sido ese juicio con una persona como con este nivel de paz interna y de pronto en el jurado y acusándolo de narcotraficante, de haber sido como una pues surrealista. Sí, sí lo fue. Surrealista. Pero además cuando termina, digamos, el juez dicta su sentencia, que era favorable para nosotras y desfavorable para el Estado. Le dice a José, bueno, ¿hay algo que usted quiera decir o hablar? Usted tiene derecho a hacer uso de la voz. Y José dice, bueno, yo lo que quiero es lo que sé hacer, que es cantar, ¿no? Entonces, ¿me permite cantar? Sí, por supuesto. Entonces canta un ícaro. Okay. Y pues desde luego, pues el público, el juez, los de la Guardia Nacional, pues, o sea, rolaban los Kleenex, ¿no? Porque pues fue un momento completamente emotivo. O sea, el juez tenía ahí pues, el ojo Remy, ¿no? Porque, pues, imagínate, después de un año, ¿cómo le dices tú a una persona, perdón, siempre no hubo delito, ya se puede ir a su país, ¿no? Y ese año que perdió de su vida, o sea, ese año que su comunidad está ahí esperándole, ese año que él no tuvo ingresos, ese año que su familia pasó por algo muy complicado, ¿ese año qué? ¿Quién repara eso? ¿No? Entonces es delicado, sobre todo porque hay otras personas ahí, ¿no? Claro. Que están pasando por lo mismo. Entonces, pues sí, es como que recuerda estos aires pues colonizadores, ¿no? de la Santa Inquisición, en donde había estos juicios también, donde prohibían el uso de estas sustancias, ¿no? Nada más que la sentencia era pena de muerte, pero bueno, que no es diferente la esencia de lo que hay detrás, ¿no? Que es esta cosmovisión aquí no se permite. Entonces hay tintes ahí también como muy colonizadores, muy pues religiosos de alguna forma también, ¿no? Muy estigmatizados, muy demonizados, muy... entonces también es muy triste ver cómo no existe este criterio, ¿no? Porque no tienes que ser una persona experta para saber todo esto. Claro, una vez que lo eres te das cuenta de las complejidades que existen alrededor. Pero si tú
eres ministerio público o eres fiscal, es porque estudiaste las leyes, porque tienes una noción de lo que es justo, ¿no? Entonces, como que esa falta de criterio es lo que yo siento que justo ante la vulnerabilidad de estar viendo tantas atrocidades, lo que decía este funcionario de salud es, se cierran. No, no, llega un momento donde mejor te cierras. Yo decía, ¿no sería más fácil como, ¿no? O sea, sanar eso, como hacerlo un flujo en donde sueltas y otra vez, ¿no? Estás llena de vida para poder sostener y por continuar una lucha, ¿no? Un motor de vida. Claro. Pero así en automático es como la parte donde digo, creo que hay que frenar, ¿no? Y si la pandemia no nos hizo hacer eso, entonces hay que hacerlo como mutuo propio de sentarnos a decir, a ver, ¿por qué hago lo que hago y cuál es la intención y realmente qué es lo que estoy buscando, ¿no? O sea, porque en el momento en que mandas a una persona indígena a prisión por sus usos y costumbres, pues estás perpetuando algo muy delicado, que seguramente tus ancestros también hacían. Claro. Porque esos fueron los pueblos que nos dieron origen como nación. Entonces el linaje del Ministerio Público pues, seguramente también estuvo ahí, ¿no? Antes de que su linaje se viera interrumpido por la colonización, seguramente tenía estas cosmovisiones. Entonces es como estamos persiguiendo a nosotros mismos. Wow. Qué fuerte. Oye, pues bueno, te agradezco infinitamente, Natalia. No tienes idea para mí lo que significa esto. Es un tema que se me hace fascinante. Yo te agradezco profundamente lo que haces. O sea, admiro tu trabajo. Pues sí, profundamente lo agradezco. Hasta quiero llorar porque sí, yo le tengo muchísimo cariño a estas cosmovisiones, a estas plantas. A mí me cambiaron la vida en una forma positiva. Definitivamente no estaría haciendo Espacio Incómodo, no sería ni un décimo de lo feliz que soy hoy. Yo sané la relación con mis papás, con mis hermanos, o sea, traumas. Entonces, estas plantas y estas cosmovisiones transforman a las personas. Entonces, creo que lo que estás haciendo me parece increíble. Creo que la forma en la que lo haces, además, ¿no? Porque no solamente es hacerlo, es la forma en la que lo hacemos. Me parece muy admirable. Entonces, te agradezco profundamente. Y no sé si haya algo o varias cosas que no te pregunté o que no hemos tocado que tú crees que dices, híjole, Isa, es que ahí ese tema hubiera sido muy importante hablarlo, que a mí se me haya escapado. Pues no, o sea, yo creo que realmente las políticas de drogas y cuestionarlas es un espacio muy incómodo. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, se han levantado encuestas en México, ¿no? De diferentes cosas. Y lo que sí se puede ver es pues, que en México tenemos una tendencia muy penalizadora. Okay. La sociedad mexicana a veces tiende a ser muy rígida, muy estricta. También por el trauma que traemos de que no hay justicia y queremos, ¿no? Cuando en el 2006 la persona, ¿no? que estaba al cargo de la presidencia decía una guerra contra las drogas, ¿no? Había mucha gente que sentía como placer. Es decir, finalmente alguien se va a encargar, ¿no? Pero lo que un poco se salió de control es que, claro, creo que le llaman como la estrategia de los globos, ¿no? Que es como aprietas por acá y brota por acá, entonces aprietas por acá, pero bota por acá, claro. Y aprietas por aquí. Y así ha sido, ¿no? Empezó como poco Michoacán, empujaron Michoacán y luego brotó por acá Tamaulipas, por acá Tamaulipas y empezó Guanajuato apretó. Entonces, vamos así, ¿no? Entonces es como realmente estamos inyectando tanto presupuesto, tanta energía en pues tanto tiempo de vida, ¿no? En una estrategia que al final lo único que está haciendo es traer más violencia, más trauma y sobre todo que está perpetuando un modelo de pensamiento colonialista, ¿no? Claro. Eso es yo creo que el espacio incómodo, pero sí creo que los países más afectados por la guerra contra las drogas, como lo es México, como es Colombia, sí creo que es un gran momento para realmente sentarnos a cuestionar lo que tú dices, ¿no? A cuestionar, como a ver, esto hace sentido, hay una forma de eficientizar los recursos, hay una manera de aprender de otras formas, hay manera de explorar. O sea, ¿por qué es más incómodo buscar nuevas alternativas que continuar como esto no conviene, lo prohibimos, esto no, lo prohibimos. Entonces es un parche y este parche ya va a explotar. Entonces yo creo que es un buen momento para que como mexicanas, como mexicanos realmente cuestionemos, creo que es momento de cuestionar la guerra contra las drogas, ¿no? Entonces también luego países que han impulsado la guerra contra las drogas como Estados Unidos ahora están liberando las drogas. Claro.
pero México sigue con una guerra. Y yo creo que ahora lo que traemos ya es muy fuerte, porque traemos como la primera, ya estamos entrando a la segunda generación de la guerra contra las drogas, ¿no? Es decir, el daño que vivieron las familias, ¿no? O sea, los hijos de narcotraficantes, de mujeres que vivieron violencia, de secuestradores, secuestradoras, pues esos niños ya están creciendo y esos niños crecieron en contextos sumamente violentos. Entonces, la nueva generación de narcotraficantes pues viene con mucho dolor, que creo que eso también, tal vez yo lo agregaría, que tal vez es algo que se vuelve muy claro en figuras como Don José, empezar a mirar a la persona que agrede desde la compasión y desde el amor. O sea, la persona que está matando, no estoy diciendo que no debe haber una consecuencia, ¿no? Pero tenemos que empezar a mirar a la gente que hace daño desde el amor y desde la compasión. ¿Qué lleva a uno, lo que tú dijiste muchas veces, qué lleva a una persona a abusar y a tener una adicción? Es un dolor, esta persona está sufriendo. ¿Qué lleva a un ser humano a matar a otro ser humano? Nadie mata a otro ser humano desde la alegría y la plenitud. Nadie hace daño a otro ser humano desde un lugar de paz interna. Y creo que mientras no aprendamos a mirar al que sufre con mucho más amor y más empatía, es que no vamos a caminar, ¿no?, hacia adelante. Claro, y ese es otro espacio incómodo, ¿no? O sea, cuando realmente se ven, por ejemplo, el perfil de las personas que son sicarios o que ingresan a estos cárteles y tal, pues realmente el perfil es muy claro. Normalmente son jóvenes entre 16 y 20 y tantos años, con un contexto de violencia brutal, que lo que están buscando es pertenecer. Claro. ¿A qué? A una comunidad, a una familia. Sí, lastimosamente no creo que exista un discernimiento. Yo creo que el discernimiento es algo fundamental pues, en la vida, ¿no? Por lo menos en la mía. Entonces, claro, es como cuando tu contexto es ese, de violencia, de tanto rezago, de verdad no tener oportunidades de educación, de trabajo, contextos de violencia, padres ausentes, etcétera, pues lo que hace la persona es buscar un medio en donde pueda pertenecer. Entonces, claro, ¿qué es lo que te ofrecen? Pues protección y a cambio de un trabajo, y aquí se te dignifica como persona y eres parte de un clan. Y ese ha sido un atajente, o sea, es transversal a la investigación que se ha hecho, ¿no? Entonces, lo que dices claramente es una herida. Esta gente lo hace porque hay una herida profunda detrás. Lo que pasa es que reconocer todo eso en un modelo en donde somos, como sociedad mexicana, muy prohibicionistas, muy punitivas, muy penalizadoras, generar compasión por las personas que cometen delitos es muy, muy incómodo. Sí, pero muy importante, porque no nos vamos a mover del lugar. Tuvimos una entrevista con un hombre que trabaja con hombres y él empezó porque a su amiga la mataron en un feminicidio. Y lo que él dice, si no trabajamos como hombres en las heridas de los hombres y volteamos a ver al hombre que abusa y entendemos por qué abusa, desde dónde abusa, no vamos a caminar hacia adelante. Y yo creo que este modelo de voltear y tú estás mal, yo estoy bien, ¿no? No está funcionando. O sea, claramente la guerra contra las drogas no está funcionando. Juzgar al otro no nos está funcionando. Entonces creo que no me parece como de unicornios y estrellas y arcoiris plantear qué pasa si aprendemos a hacer una mirada compasiva frente a la persona que está haciendo estas cosas desde un lugar de dolor, porque si no, no lo estarían haciendo. Yo no he conocido, y si no, preséntenmelo, alguien que esté en un lugar de paz, armonía, contención, que tome este tipo de decisiones. No funciona así. La gente que está tomando estas decisiones no están ni en un lugar de contención, ni de paz, ni de armonía. Y creo que es muy importante voltear a ver esa mirada y aceptar que algo estaban haciendo bien los indígenas. Hay algo que entendían que claramente nosotros no entendemos. Mira, de entrada, en las comunidades indígenas, porque también en las comunidades indígenas se cometen delitos. Sí. Cuando hay delitos, la comunidad no lo excluye y lo manda a una prisión diciendo tú ya no nos sirves. Ahí se le integra a la comunidad y hay una rendición de cuentas. Y la comunidad le perdona, lo trata y lo reintegra. Lo mismo pasa con las personas que padecen enfermedades mentales, wow. ¿No? Esto hace una crítica muy grande de Michel Foucault de los psiquiátricos, que es cuando una persona muestra una enfermedad mental, automáticamente pues, se le excluye y se le manda a un psiquiátrico en donde ya no nos sirves una ciudad capitalista, no produces, no haces, solo robas, solo quitas, con permiso. Y lo mandan a un psiquiátrico, ¿no? Es una comunidad indígena, es impensable. No existe ni prisiones, ni psiquiátricos, ni algo que realmente extraiga a un miembro de la comunidad fuera.
¿Por qué? Porque en las comunidades indígenas la comunidad es una unidad. Se enferma uno, se enferman todos. Entonces uno comete un delito, lo cometieron todos y ahora vamos a reparar, vamos a resarcir este daño, ¿no? Pues lo mismo con la enfermedad mental, está enfermo, pues estamos mal todos. ¿Por qué? Porque somos una unidad, somos un vínculo. Se enferma la naturaleza, me enfermo yo. Me enfermo yo, se enferma la naturaleza. Me enfermo yo, se enferma mi madre. Vamos a sanarnos en conjunto. O sea, esta individualidad no existe, ¿no? De yo cometí un delito, pero entonces yo estoy mal y me llevan y me separan. Es una perspectiva separatista, ¿no? Cuando esa persona lo que necesita también es, ¿no? Esa integridad de decir, a ver, mira, vamos a corregir, ¿no? Desde otra manera. Pero este tema disciplinario, ¿no? En la biopolítica que le llaman, que también aplica para drogas, que es el Estado imponiendo políticas sobre el cuerpo, ¿no? Esto lo puedes consumir, esto no lo puedes consumir. En el momento en que cometes un delito ya no nos sirves, ¿no? Son estas biopolíticas del Estado sobre la persona, sobre el cuerpo físico, mental, espiritual, ¿no? Etcétera. Entonces, creo que el Estado se está excediendo en su poder, ¿no? De la biopolítica. Y no recuerdo quién es quien decía, ¿no? Pero hay una frontera que es la piel. Y de la piel para adentro hay una jurisdicción que es tuya. Ah, ok, sí. Entonces, ahí es donde el Estado tiene un límite, ¿no? Y a mí me parece que es lo que realmente deberíamos estar anhelando, ¿no? Como este tema paternalista del Estado diciendo absolutamente qué hacer, cómo hacerlo, dónde sí, dónde no. No, hay que regresar también el poder a la persona, decir, yo decido hacer esto. Claro. ¿No? Digo, hay que educar. Y yo también siento que cuestionar mucho, que es muy fuerte, ¿no? Pero, ¿quiénes son las personas? O sea, ¿en qué lugar emocional está la persona que está tomando esta decisión? O sea, yo estoy obedeciendo a la comunidad científica, ¿no? Que dice que, por ejemplo, yo estoy enojadísima con lo de la hoja de coca, enojadísima. Si yo conociera a esas personas, y tal vez va a venir desde mucho juicio porque me enoja lo de la hoja de coca. ¿Cómo está el estado emocional de la gente que toma esas decisiones? O sea, ¿cómo está el estado emocional de la gente que hace leyes? ¿Cómo está el estado emocional de la gente que está haciendo las investigaciones, ¿no? ¿Cómo está el estado emocional de las personas que salen a hablar y dan las noticias? ¿Cuál es el estado emocional de esa persona? Admiro a esta persona. Me parece que es una persona que sus valores están alineados con lo mío, porque por más que sea una figura de autoridad, si los valores de esta persona y el estado emocional interno de esta persona no resuena conmigo, ¿por qué estoy tomando lo que dice como verdad? Por más credenciales de Harvard que tenga. Sí. Y yo creo que hay una invitación aquí muy fuerte a cuestionarnos eso. Por más validado que esté, si yo estoy viendo una persona que no está en un estado emocional de paz, de tranquilidad, de coherencia, ¿por qué me estoy tomando lo que dice como algo que es la ley o la verdad, ¿no? Y yo creo que hay una invitación aquí para todos de que cuestionarse todo eso que creemos que es cierto, ¿de dónde vino? De una mente que en qué estado estaba cuando tomó esa decisión. No, y siempre meterle el componente de la colonización. Exacto. Que sigue ahí, del clasismo, que bueno, claro, esto es otro tema gigante, pero el clasismo ha jugado un rol fundamental en las políticas de drogas, ¿no? Digo, el tema del opio es, ¿no? Los chinos, por ejemplo, la marihuana en México, en la frontera norte, pues también los migrantes, el tema de la hoja de coca es algo, o sea, la inclusión de la hoja de coca es completamente clasista, racista, colonialista, sí, imperialista, ya sí, poniéndome, sí, ¿no? O sea, como realmente muchas de estas políticas aún responden a estos linajes heredados que traen estas filosofías, estas formas de estar en la vida, ¿no? Que perpetúan, pues sí, el clasismo, la superioridad de unas personas sobre otras, e incluso en los tribunales, ¿no? Es como pues, esta persona de toga, porque tiene también esta jerarquía, ¿no? Digo, no dudo de sus estudios y sus capacidades para resolver y de discernir la ley, pero es algo hasta, no sé, hay una situación de poder, más bien, hay una situación de autoridad que no es poder, que no es del todo sana, ¿no? Y yo creo que aquí hay una invitación muy fuerte, ¿no? A cuestionarnos todos, esa persona que estoy decidiendo escuchar,
o esa verdad que estoy decidiendo tomar es de verdad una verdad, la persona que la está programando es una persona que yo respeto, o simplemente, tal vez no, y sin juicio a la persona, pero tal vez no es una persona que nos convenga escuchar. No lo estoy diciendo en específico para nadie, ¿no? Pero es interesante, o sea, ¿por qué hombres que no tenían nada que ver con Colombia o con Perú, con esta cosmovisión, tienen la capacidad de ir y decidir sobre una planta en un mes, no sé cuánto tiempo hayan estado, pero y caminarse por ahí y decidir que es para vagos? Hay que aprender a cuestionar esas cosas, ¿no? O sea, Nixon sale, no, dejen de consumir estas, pero la gente se avienta por la ventana, ya no la tomamos. ¿De dónde sacó y quién es él para tomar ese tipo de decisiones? Por más que haya sido el presidente de Estados Unidos en la universidad que haya estudiado, yo creo que hay que empezar a cuestionarnos, ¿esto me hace sentido o no? ¿Es alguien que admiro, que quiero hacerle caso o no? Y lo mismo hacia adentro, ¿no? Yo de pronto me he encontrado últimamente haciendo este ejercicio en donde incluso algo que yo pienso, ¿no? Como, qué mal está eso. A veces digo, no, a ver, cuestiona también eso. Claro, claro. Y a veces sí digo como, mira, no está tan mal, es un prejuicio, ¿no? Exacto. Es algo que yo he demonizado o es algo que mi sociedad ve mal, pero en realidad en otro contexto no está tan mal, ¿no? Eso es como, realmente todo es tan relativo, ¿no? Claro. Que no sé, es como, no es negro o blanco, hay muchos claroscuros, ¿no? Entonces yo creo que esa invitación a cuestionar también a veces es mucho más rica cuando es también hasta tu propio pensamiento, Claro, tu propia certeza, ¿no? Como, espera, a ver, esto que yo creo que es tan cierto, ¿de dónde viene esta certeza, no? Sí. Y normalmente es algo que te han dicho tantas veces que dices, esto es así. Sí, con los psicodélicos es clarísimo, ¿no? Es como, yo me acuerdo las primeras veces que fui, decía, esto es tan loco. Yo no sé por qué regresaba, pero vaya que regresé. Pero me acuerdo la primera vez que volteaba y veía a mi amiga y me moría de risa. Decía, o sea, todos drogados, dizque cantando, o sea, están locos. Y me tomó muchas veces, o sea, me parecía divertido, pero me tomó muchas veces entender como esto no es un juego. Ni están locos y la tienen mucho más clara que tú y mucha de la gente que conoces. Pero me tomó mucho tiempo a mí reconocer que no entendía nada, que no eran unos locos haciendo bailes y que había muchísima sabiduría y hubo muchísima humildad, muchísimo vómito y muchísimo sufrimiento en reconocer que no tenía ni idea de nada. Y hoy te voy a decir, hoy sigo sin tener ni idea de nada, no es como que hoy ya entendí algo. Pero creo que hay mucho valor en cuestionarnos y que creo que los psicodélicos, las plantas sagradas y todo esto nos invitan a cuestionarnos, ¿es realmente todo esto que yo creo que es real es cierto? ¿No? Y mucho de lo que creemos que es cierto, pues la verdad es que no es cierto. Y duele, y es un proceso difícil, y ahora que es cierto y lo que sea, pero yo creo que de lo que escucho todo tuyo es como, vivimos en un mundo surrealista. O sea, ese juicio es surrealista. Esta mujer con una bolsita de hoja de coca en la cárcel es surrealista. Estas 6 personas en prisión es surrealista. El narcotráfico es surrealista. El gobierno es surrealista. O sea, realmente vivimos en un mundo surrealista. Y aprender a cuestionarlo creo que abre muchos campos de crecimiento, ¿no? No, y sobre todo que creo que era Einstein, ¿no? Que decía, la pregunta es lo importante. Claro. Es saber preguntar. ¿Por qué? Claro. Porque entonces se nutre la curiosidad. Claro. Y la curiosidad, yo siempre he dicho, es algo que hay que mantener muy vivo, ¿no? Claro. O sea, en los niños, en las niñas, siempre me encanta ver como que no muera esa curiosidad, Sí. porque eso, o sea, deja tú intelectualmente, ¿no? O sea, como este motor de la curiosidad de saber preguntarte, ¿no? Sí. ¿Esto es cierto o no? Claro. ¿O es producto de qué? ¿No? Desde un estigma, ¿de dónde viene esto que yo creo tan cierto? ¿No? Y ahí creo que hay mucha verdad, pero por el simple hecho de preguntarlo, me parece que ya la respuesta se da por añadidura, ¿no? Y la humildad, de que no sabemos cómo hacerlo, de que no lo estamos haciendo bien, de que no tenemos la respuesta. Humildad, ¿no? O sea, yo, pues no sé muchas cosas. Creo que no sabemos muchas cosas, creo que estamos confundidos. Bueno, estoy confundida en muchas cosas, no sé, y no pasa nada. Hay muchas creencias que he construido a lo largo de mi vida que no me han funcionado, que no me funcionan, que probablemente sostengo. Hay veces que actúo desde la maldad, desde la ignorancia, ¿no? Yo también tengo mucho de ese narcotraficante, de ese asesino. También lo tengo. No soy ajena yo, por ejemplo, a eso. Y creo que mucho de lo que nos invitan los psicodélicos y todo lo que tú estás haciendo es un trabajo a la humildad de reconocer, no lo estamos haciendo tan bien como se podría hacer. Y tal vez estas
estas comunidades indígenas que a través de la comunicación hemos mirado para abajo, tienen unas respuestas que no estamos encontrando aquí. Y como que agachar la cabeza y decir, pues saben cosas que no sabemos. ¿Y qué podemos aprender de ellos? Más que llegar a ¿no? enseñar y que aprendan todos español e inglés. Es que podemos aprender porque no está funcionando. Si no, no veríamos estos índices de suicidio, de salud mental, de violencia. No está funcionando, ¿no? Pues muchísimas gracias, Natalia. No sé si hay algo que quieras agregar. No, creo que ya. Cada vez que le agregamos más, nos vamos seguimos, ahí. Pero yo te agradezco infinitamente. No, hombre. No sé, bueno, trabajas en esta organización que creo que es fascinante. No sé si quieras platicar de eso. Bueno, es una fundación que se llama ICERS. Y bueno, lleva más de una década haciendo investigación científica justo, ¿no? Con estas plantas. También hay una parte de regulación. De buenas prácticas también, las buenas prácticas son muy importantes. Bueno, desde luego la parte de defensa legal, pero también parte proactiva, ¿no? En donde trabajamos, por ejemplo, con Naciones Unidas, que nos consultan muchas cosas en materia de drogas, en materia de pueblos indígenas, en materia de salud. Y luego, desde luego, pues también usamos ¿no? diferentes estrategias en países, ¿no? Entonces, en México estamos ahora abocadas a, obviamente, la defensa legal de estas personas, pero también estrategias de regulación para otro tipo de sustancias, también para el tema de política de drogas, y bueno, diferentes propuestas ¿no? que hemos podido abonar en diferentes países. Entonces, pues es una institución muy seria, muy sólida, con un expertise muy potente en diferentes disciplinas. Y pues bueno, es gracias a esta organización que también podemos ir a juicio con evidencia científica en la mano por toda la investigación que se ha hecho clínica o no clínica y con mucha experiencia ¿no? en casos legales. Hemos defendido como 250 incidentes legales, no todos ellos han escalado a casos, pero incidentes legales en más de 48 países. ¿no? Entonces tenemos mucho expertise en la defensa legal de las personas, de las plantas, y también pues de cuestionar estas certezas ¿no? que se dan por hechos sin realmente mirar la evidencia, mirar la ley, mirar ¿no? todas las piezas del rompecabezas que se tienen. Claro. Oye, ya voy a decir lo último, se los juro, pero lo que me viene mucho es, ahora estuve en un retiro en Perú y nos decían la importancia de las ovejas negras. Normalmente se tiene la idea como la oveja negra es la excluida, y lo que es muy interesante de la oveja negra es que la lana de la oveja negra no se puede teñir, ¿no? Entonces, si tú quieres teñir una oveja negra, pues no puedes. Y los pastores hablan de cómo es importante tener una oveja negra en el rebaño, porque las ovejas negras tienen una intuición más desarrollada y se dan cuenta de cosas que las demás ovejas no se dan cuenta. Y esto no es para decir como unos nacen especial y otros no nacen especial, pero hay mucho valor en aprender a cuestionarnos, ¿no? Y como la oveja negra, no dejar que nos pinten, como voltear a ver y decir, esto que estoy viendo, ¿hace sentido o no hace sentido? ¿no? Y es mucho el lugar de la oveja negra, y creo que todos podemos ser un poquito más ovejas negras y cuestionarnos un poquito más. ¿no? Sobre todo porque trae la autenticidad. Claro. Ser la oveja negra. Sí. Y sí hace falta gente que se pregunte las cosas. Bueno, pues muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo. Me siento muy contenta de tenerte en este espacio. No sé si quieres decir dónde te pueden encontrar, algo más. Pues bueno, en la fundación, ¿no? ICERS, que hace mucho de este trabajo. Obviamente pues, están mis redes sociales, Natalia Rebollo, mi correo, nataliarebollo en icers.org, en donde pues, realmente recibimos siempre muchas preguntas, dudas, ¿no? Mucha gente que quiere empezar modelos de regulación en sus países. O sea, como realmente es un movimiento también pues, global, pero en lo personal lo que más me inspira y lo que más creo que es necesario es mirar la bioconservación. No nada más de estas plantas, sino de los saberes ancestrales que las rodean. Yo creo que esa es una deuda histórica que tenemos. ¿no? Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. No, hombre, pues se logró todo lo que había que hablar. Que hablar, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos y navegar la incomodidad con nosotros. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Espacio Incómodo, y visitando nuestra página de internet, espacioincómodo.com. Aquí podrás encontrar talleres y herramientas que tenemos para compartir contigo. ¡Nos vemos pronto!